Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la curación del hijo del oficial real. Y vamos a estar viendo aquí la curación del hijo del oficial real. Y vamos a ver que esta es la segunda señal del Mesías milagrosa después de las bodas de Caná, el milagro de las bodas de Caná. Luego vamos a ver una pequeña doctrina acerca de las sanaciones en la Biblia. Y por último, si Dios nos da la gracia, vamos a terminar con básicamente el rechazo de Nazaret de Jesús en Lucas 4, del 16 al 30. Y vemos ahí la sede central en Capernaum, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir al Señor que me ayude y que nos dé gracia, porque es bastante, pero necesitamos llegar hasta ahí para que no nos retrasemos más. Amén. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Santifícanos con tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te pido por mi voz, Señor, que tú me ayudes como me has ayudado en todo este día, Señor. Te pido, Padre, que podamos ver tu gloria a través de las páginas de las Escrituras y que seamos edificados y fortalecer nuestra fe a los que somos creyentes, y aquellos que no son creyentes, que se cumpla como lo que dice en el Evangelio de Juan y su propósito, que todas esas señales que hizo Jesús no caben ni siquiera en los libros que están escritos, pero que esas que están aquí escritas en el libro de Juan se escribieron para que creamos que Jesús es el Mesías y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar de la curación del hijo del oficial real, la segunda señal milagrosa de Juan. Y si el hermano me puede leer, por favor, Juan capítulo 4, del 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, hermano. Entonces aquí vemos que el Evangelio de Juan indica explícitamente que este acto de la segunda señal de Jesús fue después de la boda de Caná. ¿Qué quería el Señor mostrar aquí? Básicamente, Juan selecciona milagros que revelan la identidad mesiánica, no solo curaciones. Jesús muestra progresivamente su autoridad divina. Caná se convierte entonces en un lugar simbólico. ¿Por qué? Porque es donde empieza y se confirma la revelación de él como Mesías a través de estas señales. La primera señal que reveló, hermanos, reveló la gloria del Mesías. Esta segunda señal revelará el poder de su palabra a distancia, que podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios a pesar de la distancia. El primero fue un milagro presencial de Cristo transformando el agua en vino. Estaba Cristo mismo. Y los discípulos fueron edificados en su fe, fueron fortalecidos. Y ahorita, entonces, nos vamos a ser fortalecidos sabiendo de que Dios también cura a la distancia. Dios es un Dios que es poderoso y tiene autoridad
para curar a la distancia. Entonces muestra muy claramente en Juan 4 del 46 al 54, vamos a ver la curación del hijo del oficial. ¿Quién era el funcionario real? Porque en Juan 4:46 nos dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, el hijo de este poderoso político de Capernaum, probablemente un gentil, estaba enfermo. Probablemente era un gentil. Probablemente era un judío. Y quizás yo digo que más probablemente hubiera sido un judío. ¿Por qué? Porque era un funcionario del palacio real. Viene del término basílicos, la palabra real, y se refiere a un funcionario del palacio, alguien con alto rango. ¿Podía ser un gentil prosélito? Sí, podía ser. Pero por lo regular, en su mayoría eran judíos al servicio del rey Herodes. Lo vimos acerca de los herodianos. Un judío aristócrata de Galilea tenía más probabilidad de ocupar ese cargo que un gentil. Capernaum entonces, aunque tenía una presencia romana, era una ciudad predominantemente judía. No confundir a este funcionario real con el centurión de Romanos de Lucas 7. Son dos individuos totalmente diferentes. El uno es soldado, este es funcionario real, ¿verdad? Entonces es importante ver esos detalles y ver, hermanos, que Jesús es poderoso. También otra probabilidad de que haya sido un judío, aunque un prosélito convertido al judaísmo, gentil, también lo podía creer. ¿Qué pedían los judíos? Señales, ¿verdad? Y a eso venía Jesús. Entonces, vemos en Juan 4:47 y dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Una situación desesperada, pero que lo llevó a Jesús. La fe le movió sus pies hacia Jesús. Este oficial del rey sabía quién era Jesús y que él tenía el poder para sanar, pero él pensó equivocadamente que el Señor tenía que estar presente para poder hacerlo. Quizás había escuchado el primer milagro, ¿verdad? Testimonio que hubo en la boda de Caná. Es más, yo creo que ese fue el testimonio de la boda de Caná y la limpieza del templo como dos señales que abrieron los ojos de Nicodemo para que viniera a buscar a Jesús de noche. Porque él dijo que al principio dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que Dios hace a no ser que Dios esté con él. Pero llamaba Rabí, tenía que entender que era el Mesías, ¿verdad? Y vino la conversión. Entonces, tremendo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban viendo las señales mesiánicas. Entonces, este oficial del rey sabía quién era Jesús y que tenía el poder para sanar, pero él pensó equivocadamente que el Señor tenía que estar presente. ¿Quién también pensó así? Cuando María y Marta vieron que su hermano ya había muerto y le dijeron que: Señor, si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿verdad? Pero Jesús demostró claramente que lo levantó entre los muertos. Es más, ya le había predicho a sus discípulos que vuestro amigo Lázaro duerme. Pero ¿qué pasa? Que esto era para la gloria de Dios. Y sí, lo demostró claramente para demostrar que Él es la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, en Juan 4:48a, aunque Jesús habló a este hombre, se dirigió y reprendió a todo el pueblo. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No creeréis. Juan 4:48b. El pueblo de Galilea insistió en un milagro como la condición para que ellos creyeran. Se negaron a creer sobre la base de su palabra y testimonio únicamente. Y esa es la enseñanza principal. Muchas veces queremos ver el milagro para poder creer. Aquí Jesús se le iba a poner a este centurión primero creer en su palabra para poder ver el milagro.
Tremendo eso, ¿no? Juan 4:48c. A pesar de que los milagros autenticaron el mensaje de Jesús, él ya había provisto suficiente evidencia observable para que los galileos creyeran. Con el primer milagro en la boda de Caná de Galilea, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahora, en el griego original vemos algo que es más profundo, porque vemos los pronombres y a quién le está hablando. Y dice así en el griego original, dice: entonces Jesús le dijo, si vosotros, plural, no vieres señales y prodigios, vosotros, plural, no creeréis. El pronombre vosotros en el texto griego está en plural. Jesús habla no solo al funcionario, sino a los galileos. El primero se hizo en privado y fueron sus discípulos y los siervos que llenaron las tinajas, que vieron el milagro, pero no fue público, ¿verdad? Este era un milagro que iba a ser público, pero se requería que se creyera primero en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos claramente que los galileos habían visto milagros en Jerusalén y querían más. Jesús confronta entonces la dependencia incorrecta en señales como condición para creer. Ese es el punto principal. La fe basada en milagros puede existir, hermanos, pero es inferior a la fe basada en la palabra del Mesías. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través del registro histórico del Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó entre los muertos, que tú y yo colocamos nuestra confianza en Él solamente y tenemos que vida eterna. Primero creemos la palabra de Cristo y el testimonio de quién es Él y su obra consumada en la cruz, para que el Señor haga el milagro del nuevo nacimiento espiritual. Por eso es imposible por ser salvo aparte de la fe en Cristo. Debes de creer su palabra. Amén. Hay mucha gente que cuando me habla de su testimonio, entre comillas, de conversión, me habla de una salvación física, que sí que el Señor le hizo el milagro, pero eso no quiere decir que fue salvo. No confunda eso. Salvo espiritualmente no lo fue, salvo físicamente sí. No toda persona que Jesús sanó se salvó espiritualmente hablando. Una vez sanó a 10 leprosos y solamente uno vino y dio gloria a Dios, reconoció a Él como Mesías. Los otros solamente buscaban ser sanos y no sabemos, la Biblia no registra si vinieron a creer en Cristo para salvación de vida eterna. Yo no sé si usted es uno de ellos que cree solamente porque Cristo le hizo un milagro y entonces dice que eso es la conversión. No, la conversión tiene que ver con la paga del pecado que hizo Cristo en la muerte por nosotros como sustituto. Tienes que creer en Él para ser salvo. Que Él fue levantado en esa cruz para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces, es importante tener esas diferencias. Reconocer entre salvación espiritual y salvación física. Mi hija fue sanada físicamente, milagrosamente, de 2 huecos intraventriculares que estaban haciendo. Con el ultrasound se veía dentro del vientre de mi esposa. El doctor nos da un diagnóstico muy mínimo de que pudiera sobrevivir. Hasta nos sugirió también un aborto. Le dije, esa opción no puede ser. Dios da la vida y Dios la quita, bendito sea el nombre del Señor. Oramos como 3 semanas más tarde y volvimos al ultrasonido, y la oración de nosotros fue: Señor, si quieres llevártela, llévatela como te llevaste a uno de nuestros hijos también que no nació, murió. Pero si tú quieres que nazca, Señor, sería un privilegio verla nacer, aunque te la lleve después de nacer, porque la situación es que necesitaba probablemente una cirugía muy delicada de corazón abierto tan pronto naciese. Pero la otra alternativa era: si lo quieres sanar, tú la puedes sanar ahorita mismo. 3 semanas más tarde vamos allí donde el doctor examina nuevamente, hace la ecografía y se queda así, pasmado.
No hablaba por un tiempo y le dije, doctor, ¿qué está viendo? Y me dice, no lo puedo creer. Haga de cuenta que no ha sucedido nada. El corazón está perfecto. No hay huecos, no hay nada, cicatrices, nada. Yo le dije, doctor, es un milagro. Comenzamos a llorar y le colocamos como nombre gracia. Ahí mismo en la oficina, ¿verdad? Dios la sanó físicamente para que un día, como alrededor de los 6, 7 años, pudiera conocer la vida eterna al poner ya su fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección. Nació de nuevo, ¿verdad? Entonces, ella no podía confundir su sanación física con la vida eterna que se adquiere únicamente por la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, vemos claramente que el Señor quería estimularlos aquí, en este acontecimiento, a que la persona colocara su fe en su palabra para que luego el milagro se llevara a cabo. No al contrario, como hay veces hace que primero hace el milagro y luego las personas creen. Aquí era el contrario. Juan 4:49, y nos dice la palabra de Dios, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea que él estaba requiriendo la presencia de Jesús antes de que él muriera. El hombre comunicaba su sentido de urgencia acerca de su hijo, todavía pensando que Jesús tenía que estar presente para poderlo sanar. Entonces vemos aquí que el funcionario pide que Jesús descienda para sanar a su hijo. Juan 4:50. Jesús simplemente declaró que su hijo estaba vivo, porque ¿cómo le responde? Mire lo que dice la palabra. Y dice muy claramente allí, Jesús le dijo, ve, tu hijo que vive. Quiere decir que la transición de una fe basada en las señales, nos está enseñando el Señor ahí, a una fe basada en la palabra de Jesús. Es hora que nosotros nos dejemos llevar, es por la palabra de Dios, más que por las señales. Las señales confirmaban la palabra de Dios, pero la palabra de Dios necesita ser creída. Una cosa es creer en Jesús y quién es Él, otra cosa es creerle a Él y su palabra acerca de Jesús para llegar a ser salvo. Debes de poner tu confianza en Él únicamente para llegar a ser salvo. Jesús simplemente declaró que su hijo estaba vivo, porque dijo, tu hijo ¿qué? Vive. Como quien dice, aquí no hay afán. Lo calmó porque le dijo, ve allá antes de que mi hijo muera. Y ahí pensamos que Dios llega tarde, ¿verdad? No, él le dije, tu hijo vive. ¿Sí? Entonces el funcionario pide que Jesús descienda a sanar a su hijo, pues le dice que su hijo vive. Y aquí vemos claramente, hermanos, en Juan 4:50b, a diferencia de los otros, el oficial del rey creyó en la palabra del Señor. Creyó, le dio paz. Si él dice que él vive, es porque vive. No va a morir, porque lo dijo, tu hijo vive. Esa palabra vive no está diciendo todavía está vivo. Si no vive, quiere decir que sano. Tu hijo vive, sano. Y eso es lo que le trajo a una confrontación de fe. ¿A quién? Al funcionario. Le quedaba o creer lo que la palabra de Jesús dice como siendo el Dios encarnado Emmanuel, o no creer a su palabra y seguir dudando y rogándole, no, pero ven Señor, ¿verdad? Entonces Juan 4:50b, a diferencia de otros, el oficial del rey creyó en la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos, hermanos? Hebreos, si vamos allí, la definición de fe. En Hebreos capítulo ¿qué? 11. Vamos allí, hermanos. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no podía ver a su hijo, pero él tenía la certeza de la esperanza que lo que Cristo decía era cierto. Su hijo vive ahorita mismo, está sano.
A diferencia de los otros oficiales, el rey creyó del rey, a diferencia de los otros, el oficial del rey creyó en la palabra del Señor. ¿Estamos creyendo en la palabra del Señor, hermanos? ¿O tenemos que ver para creerla? A veces el Señor nos concede que tenemos que ver para creerla, como Tomás, ¿verdad? En la primera aparición que aparece a los 10, Tomás no estaba ahí, pero cuando los otros le cuentan, dice, no, yo no creo, hermano. Y ya era creyente, pero un creyente que estaba dudando. Hasta que yo no tocare las cicatrices y su costado, yo no meta el dedo y esto, no creo. Y ahí cuando estaban reunidos la segunda vez, se puso Jesús en medio de ellos y ahí estaba Tomás. Y dijo, Tomás, ¿cierto? Venid y ved que los espíritus no tienen ¿qué? Carne, ¿cierto? Ni sangre, ¿sí? ¿Y qué pasó? No sabemos si lo tocó, pero dijo Jesús y Dios mío. No es que se salvó ahí para salvación eterna, sino que su fe se fortaleció. Porque hay veces nosotros nos desviamos tanto de lo que la palabra de Dios dice, que nos olvidamos y necesitamos que Dios nos dé una señal más, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Porque viste, creíste, bienaventurado el que no vio y creyó. Gloria a Dios los que hemos creído en Cristo. No estuvimos y no vimos nosotros ocularmente la resurrección, pero hemos creído a su palabra, que el que cree en Él tiene vida eterna. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Él creyó la palabra de Cristo. Inicialmente el hombre quería la presencia física del Mesías, al igual que en las bodas de Caná, pero ¿qué hace Jesús? Jesús le da una palabra, no una visita, diciéndole, ve, tu hijo vive. Mire, hay veces usted y yo lo que necesitamos es una palabra, y hay veces preciso, el pastor está hablando algo que realmente yo estoy viviendo y él ni se da cuenta, pero el Señor es soberano y utiliza al ministro de Dios, ¿no es así? Y es la palabra lo que nos edifica, es la palabra la que nos restablece, nos da ánimo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que ese fue el caso aquí, ¿no? La palabra de Cristo tiene poder creador, hermanos, como Génesis 1. En términos mesiánicos, Jesús actúa como el agente divino de la creación. Porque el mundo fue creado y el universo por su palabra. Y está mostrando eso el Señor, que confiemos en su palabra. Él dijo y el mundo fue hecho. Amén. Lo mismo ahora. Estaba diciéndole, tu hijo vive. Juan 4:50c. El Señor obró el milagro de lejos y no públicamente. No públicamente. Juan 4:51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Como el oficial confió en el Señor, no fue directamente a casa, sino que hizo una caminata de 4 horas al día siguiente. ¡Wow! Tremenda fe. Pero la tremenda fe no estaba en el tamaño de su fe, sino en el gran tamaño del objeto de su fe, que es nada menos y nada más que la palabra encarnada, Cristo Jesús. Si Él lo dijo, ya no tengo por qué afanarme, ¿cierto? Fue al día siguiente. Amén, hermanos. Así es. Juan 4:52. Entonces Él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Tremendo. Los siervos le dijeron, ayer a las 7. ¡Wow! El Señor es específico, porque Él tiene un tiempo y una hora específica. La hora exacta confirma la naturaleza del milagro, hermanos. Los siervos de funcionario le informaron al funcionario, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Maravilloso, hermano, amén. La coincidencia exacta con la palabra de Jesús, hermano. Tu hijo vive. Sanación instantánea. Y él lo entendió así.
Él no le dijo, tu hijo sobrevive o aún sobrevive, no, vive, ¿verdad? Sanado. Entonces vemos claramente, hermano, que este hombre primero creyó en la palabra de Dios, versículo 50, como lo leímos, ¿verdad? Luego creyó en Jesús mismo al confirmarse el milagro en el versículo 53. La sanación a distancia demuestra la autoridad divina. El milagro culmina en la fe de toda su familia, hermano, mostrando la función evangelística de las señales. Al fin y al cabo, para eso se escribió el libro de Juan. Y estas señales que están registradas en el Evangelio de Juan se dieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, y para que tengáis vida en su nombre. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo. Ahorita mismo, así como le dijo a él, tu hijo vive. Ahorita mismo usted pone su fe en Cristo Jesús, inmediatamente tiene vida eterna. Y pasa de muerte espiritual a vida espiritual por un nacimiento espiritual, con la sola fe en Cristo únicamente. Mire que otra cosa que creyó este hombre es que creía en la suficiencia de la palabra de Dios. La creemos nosotros, hermano. Amén. O necesita Dios ayuda, ¿verdad? Juan 4:52. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ay, padres, que si le creyéramos a la palabra de Dios y testificáramos lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo nuestros hijos comenzarían a ver a Cristo en nosotros. Y cómo el discipulado realmente se vuelve vivo. No solamente enseñando con tu palabra, sino con el testimonio de lo que Dios hace. Tremendo, ¿verdad? Pero se requiere que creamos en la palabra de Dios. Amén. Así es. Tremendo testimonio, hermano. El hijo fue sanado en la hora en que Jesús le habló al funcionario. Esto fortaleció la fe del funcionario. Primero creyó en la palabra, también su familia, ¿verdad? No espere, hermano, cabeza de hogar, jefe espiritual de la casa, porque Dios lo colocó como mayordomo, como el líder de la cabeza. La cabeza del hogar es el marido y debemos de guiar a nuestra familia a una comunión con Cristo. Y no espere que sus hijos confíen en un Dios que no ve, que actúa en la fe de su Padre. Todo lo que ve hay veces nuestros hijos en nosotros, caminamos según la carne, es una fe muerta que habla Santiago. Una fe que no se hace evidente. No porque no seamos de la fe o no seamos creyentes, sino porque no estamos creyéndole a Dios cuando hemos de creerle en los problemas, en las circunstancias, cuando Él nos da sus promesas. Entonces, Juan 8:53, las dos primeras señales milagrosas en el libro de Juan movieron a la gente a creer en Jesucristo como el Mesías. Juan 4:54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Al comparar las dos señales milagrosas, Juan parecía exhortar a sus lectores a observar algunas similitudes. Gloria a Dios. En ambos casos, Jesús acababa de volver a Galilea. En el primer milagro, él vino de Judea. En el segundo, vino de Samaria. De Samaria. Con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En ambos casos, alguien se acercó a él con una petición, María y el oficial del rey. Y algo similar en los dos, que fue bien patente, la fe de ellos en su santificación. María dijo, hagan todo lo que él les dice. Creyó a su palabra, creyó a sus acciones, aunque no lo entendía todo. Y también el oficial puso su confianza en que lo que si Cristo dice que él vive es porque había sanado. Y lo demostró claramente porque se quedó hasta el otro día antes de regresar a casa. Tremendo, ¿no? Es tremendo, hermano.
En ambos casos Jesús habló indirectamente y parecía negarse a responder a la petición. En ambos casos Jesús concede la petición, pero a su manera. A su manera. Por eso siempre hemos de pedirle al Señor, hágase conforme a su voluntad. Si como tú quieras, Señor. Así es, ¿verdad? Y sabe que como el Señor quiere, siempre es la mejor opción. A ambos se lo mostró como Él quería. Y era a través de darle la gloria al Padre. Amén. Tremendo, hermano. En ambos casos Jesús concede la petición. Hay veces la petición que nos va a conceder el Señor, de pronto es no ahorita, sino más tarde. O de pronto es un no para que sigamos confiando en Él a pesar del sufrimiento. También tengo un hijo que tiene autismo y ahorita está en un estado bien delicado. Casi no puede, perdió el sentido del apetito, el sentido de beber, el sentido de ir al baño y no habla. Lleva 2 años sin hablar y tiene 20 años. A los 2 años adquirió autismo, pero después fue expuesto al moho en el aire acondicionado y nosotros no sabíamos. Y como tiene sus defensas bien bajas, entonces está en esa situación. Tengo que sentarlos a comer con él por 1 hora, hay que llevarlo al baño, limpiarlo, todo hacérselo. Y si el Señor quiere, lo va a sanar, ¿verdad? Pero yo sí sé una cosa, que un día el Señor prometió que Él no va a permanecer para siempre así. En la glorificación no va a haber autismo, hermano, amén. El Señor es grande, amén. Entonces yo tengo uno que se lo llevó el Señor en el vientre materno, mi hija que la sanó en el vientre materno, y tengo el otro que el Señor no lo había sanado. Tengo los 3 ejemplos para poder entonces con la vida enseñarle a personas a cómo confiar en Cristo. Dios utiliza todo, hasta las pruebas, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Gloria sea su nombre. Jesús realizó los 2 milagros en privado. Los 2 milagros causaron en la gente que la gente creyera en Él. Tremendo eso, ¿verdad? Es importante nosotros saber que los milagros que Dios hace en privado, que tú los testifiques a los demás, a tu familia, a tus seres queridos y al mundo inconverso para que crean en Cristo. Ahora veamos un breve estudio sobre la sanidad en la Biblia. Ya viendo la sanación del hijo del oficial, ahora pasemos a un breve estudio sobre la sanación de la Biblia. No va a ser muy intenso en esto porque por causa del tiempo, pero les va a dar a ustedes un rasgo general acerca del estudio sobre la sanidad de la Biblia. La enfermedad y la necesidad de sanación son el resultado del pecado de Adán. Mucha gente te va a preguntar, si Dios es bueno, ¿por qué le sucedió esto a mi hijo? ¿O por qué sucedió septiembre 11 las calamidades? ¿O por qué se llevó a mi bebé? ¿Verdad? Y la respuesta que hemos de dar nosotros a ello es que en el principio no fue así. Fue por causa del pecado en el Edén. Ahí entró la muerte, las desgracias, los tsunamis, los terremotos. Todas las calamidades entraron porque Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Entonces las personas tienen que saber el porqué de las cosas, amén. Las sanaciones sobrenaturales se produjeron solo durante periodos breves de la historia humana. El éxodo, la conquista de la tierra prometida, Elías y Eliseo, Daniel en el exilio, la encarnación y los primeros capítulos de Hechos. Usted puede ver las referencias ahí por su lado, ¿verdad? Jesús sanó a muchos enfermos, pero su propósito de venir no era el de acabar con el sufrimiento en el mundo. ¿Sí? No era para acabar el sufrimiento del mundo, era para mostrar que un día, cuando Él reine, no habrá más sufrimiento. Para cumplir la profecía de Isaías acerca del milenio, en donde dice que el cojo saltará, ¿cierto? Y los ojos de los ciegos se abrirán. Hasta cantamos una canción bien bonita, así es cierto, ¿verdad? Y los ojos de los ciegos se abrirán. Porque esa es la edad mesiánica. Y Jesús está dando esas señales para que creyeran que era el Mesías. Amén.
Mateo 8:16. Jesús realizó milagros de sanación para establecer sus credenciales mesiánicas. También los discípulos, el Señor les dio ciertas facultades de sanar a los enfermos y todo eso para mostrar que el Espíritu de Cristo realmente ellos lo habían recibido, para verificar que Cristo realmente se había levantado entre los muertos. Era necesario que las mismas señales que hizo Cristo las hiciera ellos mismos en el nombre de Cristo para confirmar el Nuevo Testamento, para confirmar su palabra, así como Cristo la confirmaba con milagros y prodigios. Él demostró ser el Mesías por tres cosas, hermano. La primera, ¿por qué? Por su vida impecable, sin pecado. Número dos, porque vino a cumplir lo que se había escrito de él, el cumplimiento profético. Y número tres, porque confirmó la palabra con sus milagros. Con sus milagros, amén. Entonces, ¿cómo iban a confirmar los apóstoles para tener la autoridad de poner el Nuevo Testamento junto como autores del Nuevo Testamento? Tenía que confirmar con milagros, ¿verdad? Para que el pueblo creyera. Por eso Marcos dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pedro habló en el día de Pentecostés diferentes idiomas. Le entendieron todos los judíos que vivían en la diáspora en el día de Pentecostés, entendían el evangelio en su propia lengua gentil, ¿verdad? Pero todas las señales eran para autenticar la palabra de Dios, confirmarla. Porque llega un momento en donde la palabra ya comienza a ser confirmada y poniéndose juntas, y después vemos que ya Pablo le dice ya al final de su ministerio a Timoteo que tome un poquito de vino para sus dolores, ¿verdad? De estómago. Y uno dice: ¿por qué no lo sanó? Porque el propósito de las sanaciones no era simplemente por el hecho de sanar, hermanos, sino para confirmar la palabra de Dios. Jesús realizó milagros de sanación para establecer su identidad mesiánica. En Mateo 9:6, Jesús sanó para demostrar su autoridad para perdonar pecados. Tenemos la circunstancia de ese hombre que era cuadrapléjico y lo bajaron entre cuatro, ¿verdad? Y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué pasa? Primero, para provocar a los fariseos y los que estaban ahí, le dijo: tus pecados te son perdonados. Bueno, ellos dicen: pero ¿quién puede perdonar pecados si solamente Dios? ¿Verdad? Claro que cualquiera puede decir: tus pecados te son perdonados, pero no toda persona puede confirmar que eso es cierto. Entonces, ¿qué hizo Jesús para confirmarles a ellos que sí era cierto que Él tenía autoridad para perdonar pecados y para demostrar que Él era divino? Le dijo: toma tu lecho y anda. El milagro. Si Él no se hubiera levantado, entonces Jesús hubiera quedado mal y los fariseos se hubieran reído y todo eso, pero es que pusieron serios porque se levantó y tomó su lecho y caminó, confirmando la palabra de Dios. Él es el Mesías. Amén. En Mateo 11, del 2 al 19, Jesús sanó para confirmar su identidad como el Mesías a Juan el Bautista. Como cuando Juan el Bautista le pregunta en la cárcel, ¿verdad? Y le dice, y le envió sus dos discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Cuando los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús: los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle en mí el tropiezo en mí. Le fortaleció con sus milagros que confirmaban la palabra de Dios. Le confirmó que en la edad mesiánica Él iba a estar allí, porque los muertos resucitarán. ¿Sí? Los ciegos verán. Tremendo testimonio, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe en momentos de duda? Leyendo los hechos de Jesús en las Escrituras, sus milagros, pero también sus promesas, que son ¿qué? Son irrevocables, ¿no? Sus dones y su llamado que Él ha hecho hacia nosotros, hermano, es irrevocable. En Juan 11:4, Jesús sanó para demostrar la gloria de Dios.
a ese cuadrapléjico, ¿verdad? Antes de la compleción del canon de la escritura, las naciones establecieron las credenciales de los apóstoles, demostrando que eran autorizados por Dios. Segunda de Corintios 12:12 nos dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Mire, Hebreos nos dice para qué hacían milagros los apóstoles. Y nos enseña a no descuidar nuestra fe en Cristo. Dice en Hebreos 2 del 1 al 4: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos los creyentes o nos desviemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, o sea, cuando se dio la ley mosaica, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande? Descuidarla quiere decir que ya abandonamos su palabra, ya no la creemos. No perdemos la salvación, pero sí la descuidamos, y el descuidarlo es colocarnos bajo la disciplina de Dios, como estaba la audiencia hebrea, que estaba a punto de apostatar, porque eran judíos convertidos a Cristo, desheredados por sus familiares inconversos. Todo lo que tenían que hacer ellos, volver al templo, quedarse callado, y sus familiares le devuelven toda la herencia y todo. ¿Para qué ser perseguido por causa de su nombre, verdad? Pero ¿qué le dice allí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron al Señor? Los apóstoles. ¿Cómo confirmaron la palabra de Dios? Con sus milagros y prodigios, de acuerdo a Marcos. Marcos dice que ellos luego salieron de allí, los 11, y confirmaron la palabra de Dios. ¿Con qué? Con milagros y prodigios. Testificando Dios juntamente con ellos, versículo 4 de Hebreos 2, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. Eran dones, señales temporales para confirmar la palabra de Dios. Dios diseñó las sanaciones para verificar el mensaje y el mensajero, no para sanar todo sufrimiento. Por lo tanto, una vez que la autoridad de los apóstoles fue establecida, las sanidades sobrenaturales cesaron. Porque el propósito no era sanar por el hecho de sanar, sino para confirmar la palabra de Dios. Las sanaciones en la Biblia eran siempre instantáneas y completas. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Podemos leer, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que Satanás también puede tener, básicamente, hacer milagros, y milagros que parecen como si fueran divinos. Hoy en día hay muchas iglesias que andan buscando milagros, ¿verdad? Ven acá para que Dios te haga un milagro. Este es tu día. Todo mensaje que exalta al hombre y no exalta a la cruz de Cristo y su muerte por nuestro pecado y resurrección, es un falso evangelio. Y ese hombre es un falso apóstol, porque ya no es apóstol, es del Cordero el día de hoy, ¿verdad? Y es un falso profeta, ¿verdad? Si no, digo que muchos de esos se iban a levantar, porque buscan su propia gloria, y no la gloria de Cristo. Un falso evangelio. Entonces vemos claramente aquí que el Señor dice claramente que Él salió allí de Judea a Galilea, ¿verdad? Y allí fue en la sinagoga de San Nazaret que Él entonces se dirigía. Y vamos a ver esta última parte, hermano. El rechazo en Nazaret. ¿Está bien si seguimos? Esta partecita va a ser rápido, ¿ok? Dice así, Lucas 4, 16 al 30. Lucas 4, 16. No, el que necesita irse, yo entiendo, man, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero vamos a terminar esto rápido, si no, ya no vamos a terminar. Queremos terminarlo completo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, después de un año de ministerio, la reputación de Jesús era bien conocida. En el 4:16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio a él el profeta Isaías para que lo leyera. Pero como rabino invitado, él tenía el derecho de escoger
en qué sitio de Isaías leería él al profeta. Y él escogió una cita muy interesante. Y dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tremendo. Lucas 4:16. La costumbre de las reuniones sabáticas en la sinagoga era de un hombre ponerse de pie para leer y luego sentarse para explicar el pasaje. Y Jesús hizo ese orden como estaba declarado pues allí en las sinagogas, hacerlo, ¿verdad? Lucas 4:16c. El día sábado era la señal del pacto mosaico, el arco iris era la señal del pacto de Noé, y la circuncisión era la señal del pacto abrahámico. Lucas incluyó 6 eventos claves concernientes al día sábado en su evangelio. En el evangelio de Lucas usted puede ver ahí las referencias y lo puede mirar por su cuenta. Veamos el procedimiento que hizo Jesús de acuerdo a la costumbre en la sinagoga. Tenía un orden. Primero se levantó, dice el versículo 16b. Luego se le dio, versículo 17, lo que el libro del profeta Isaías completo. Luego se le dio abierto el libro, de igual manera, versículo 17b. Luego, el versículo 18 y 19, él escogió el texto de la profecía para leerlo, y escogió ese texto leyendo pues Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías, unos capítulos específicos, unos versículos específicos. Y luego enrolló el libro o el pergamino, versículo 20, y luego lo dio a la persona encargada, y luego se sentó. Ese era el procedimiento. Y cuando se sentó, vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, mire, el procedimiento era así. Él no violó la costumbre judía, amén. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento es el que contiene más profecías sobre el Mesías. En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee Isaías 61 del 1 al 2a. Jesús escoge el texto, no es una lectura asignada, como lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una lectura de Isaías 61 del 1 al 2, es una lectura mesiánica, en donde le identifica a él como el Mesías y se refiere al ungido de Jehová. Lucas 4 del 18 al 19 dice: el año agradable del Señor. ¿Por qué? A eso se le dio a él que hablase el año agradable del Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cierto? Entonces, el año agradable del Señor termina la profecía, porque dice allí
que vino a dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted continúa leyendo esa profecía, luego habla de la segunda venida de Cristo a la tierra para juzgar. ¿Por qué no leyó la segunda parte de la profecía en el versículo 2, la segunda parte? ¿Por qué? Porque no era el tiempo que Él vino a condenar. Él vino para salvar lo que se había perdido. Vino para buscar y salvar para lo que se había perdido. Ya vendrá un día a condenar a todos aquellos quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el año agradable del Señor es una expresión idiomática para el año del jubileo. Cada 50 años, según la prescrito en la ley de Moisés, toda deuda debía ser perdonada. Cuánto no más señalaba esto, que nuestra deuda del pecado fue pagada por completo en el Mesías Jesucristo. Estaba por ser pagada. En el contexto de ello, nosotros ya fue pagada y anunciamos el evangelio de gloria, que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados, como lo habían dicho los profetas, ¿verdad? Que todo aquel que cree en Él recibe perdón de pecados, amén. Y Levítico 25:10 lo habla claramente, que era cuando se perdonaban las deudas cada 50 años. El día de jubileo. Este evento ilustra el perdón divino de los pecados. Jesús dijo, en el tiempo de la gracia había llegado. El tiempo de la gracia había llegado. El mismo Juan lo anunciaba, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento profético. Es en Cristo que tú encuentras la vida eterna. Es en Él que encuentras el reposo eterno para tu alma. El que cree en mí tiene vida eterna. Dice a Él que venid a mí todo el que está cansado y trabajado, y yo haré descansar. Por eso Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Lucas 4:20a. Jesús terminó su lectura de Isaías en esa parte porque Él había venido precisamente para ofrecer el año agradable del Señor. Y dice allí, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:20b, Jesús detuvo su lectura a la mitad de Isaías 61:2, debido a que el resto del versículo continuaba con la predicción del juicio de la segunda venida del Señor. Y Él vino fue a salvar por ahora, amén. Pero va a llegar un día en donde ya no habrá más oportunidad. Lucas 4:20c, todo el mundo lo miraba con anticipación para escuchar sus comentarios. Aquí vemos el principio de la profecía cercana y lejana. Y vemos en Isaías 61 del 1 al 2 que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Y ahí dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí terminó. Porque mire lo que dice la siguiente del versículo 2, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Entonces tiene una profecía de cumplimiento cercano, su primera venida en la cruz, ¿verdad? Y la otra, cumplimiento lejano en su segunda venida. Era como un telescopio, ¿verdad? El cumplimiento inmediato, Isaías 61 del 1 al 2a, y Isaías 61, 2b, cumplimiento final con la segunda venida de Cristo, el día de la venganza. Gloria a Dios, todavía está salvando. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Más de 2000 años entre cumplimientos aproximadamente. No sabemos cuánto más, porque no sabemos cuándo regresará el Señor todavía. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se sienta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quizás habían otros rabinos en el pasado que leían esa escritura, esa profecía, pero ninguno tenía la autoridad de decir: hoy delante de sus ojos se ha cumplido eso, porque se está refiriendo a él como si fuera el cumplimiento. Pero Jesús sí lo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo, ¿verdad? Jesús declaró que en ese mismo momento, instante, Él estaba cumpliendo Isaías 61, 1, 2a.
Ningún rabino se atrevía a decir eso porque solamente el Mesías tenía las credenciales de hacerlo. Vida impecable, milagros que confirmaron su palabra de Dios y el cumplimiento profético, ¿verdad? El Mesías. Lucas 4:22. Mire cómo reaccionaron. Y todos daban buen testimonio de él. Recuerde que no solamente estaban los líderes de la sinagoga, los fariseos, sino también el pueblo allí. Y dice allí, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, pero de repente decían que, oye, suena bien, pero no es este el hijo de José. ¿Qué es esto? Te comenzaron a reaccionar, ¿verdad? Tremendo. Ellos se sorprendieron porque reconocieron su reclamo mesiánico. Ellos no creyeron que era el Mesías porque lo conocían como el hijo del carpintero. Y siempre y cuando sanara, hiciera tantas cosas, quizás algunos decían, es un profeta, otros lo confundían hasta con su primo, ¿verdad? Que era ¿quién? Juan el Bautista. Otros lo confundían con Elías. Hasta ahí lo aceptamos, pero que él es el Mesías, no es el hijo del carpintero, ¿verdad? Tremendo. Lucas 4:23. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras. Pero también dijeron, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea que el Señor ya le lee todos sus pensamientos, lo que están cavilando en sus mentes. Jesús conocía sus pensamientos, sabían que querían ver un milagro similar a los que había oído hablar. Pero mire, Jesús quería que creyeran a su palabra para que se hiciese el milagro. Este lo querían primero, otro milagro más, a ver si de pronto creían su palabra. Jesús les declaró el año favorable del Señor, pero no lo aceptaron con agrado en ninguna manera. Lucas 4:25-27, Jesús usó ejemplos de las escrituras hebreas de cómo los israelitas habían rechazado a otros profetas de Dios en la antigüedad. Y cómo Dios, en lugar de continuar bregando con ellos y teniendo más gracia, decidió ya más bien darle disciplina a ellos y irse a salvar a otras personas que no andaban buscando de él como manera de juicio. Y mire lo que dice aquí en el 25-27. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. No querían escuchar al profeta. Y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón, una que nada tenía que ver con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y muchos leprosos habían en Israel. Otro ejemplo, en tiempo del profeta Eliseo, que también estaban apostatando Israel. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué humillación para un judío que el Señor esté sanando a un gentil que no es hijo de la promesa, ¿verdad? Y que no esté sanando gente del pueblo escogido de Israel. Tremendo. Wow. Entonces, mire lo que dice la palabra. Jesús usó estos ejemplos, ¿verdad? Lucas 4:28-30. Y dice allí, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Esa fue la reacción. Y sobre todo cuando le menciona que el profeta Eliseo fue a donde ¿quién? Donde un sirio, hermano, ¿verdad? Se llenaron de ira, hermanos. Entonces, al oír esta cosa, todos se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? No había llegado el tiempo. Tremendo. De su crucifixión. Lucas 4:16-30 muestra el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. Y dice la palabra de Dios allí, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, dice la palabra de Dios, conforme a su costumbre y se levantó
Mire, hermano, a lo suyo vino, dice Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Tremendo. Entonces vemos claramente eso, ¿verdad? Vino a los judíos, pero ellos le rechazaron, como dice Juan 1:11. Sí, 3,000 vinieron a ser salvos el día de Pentecostés, luego 5,000, pero eso comparado a toda una nación, muy pocos. Cuando les dijo a los judíos de la participación de los gentiles en el reino, querían matarlo. Para ellos el reino era únicamente para los judíos. Hasta el mismo Pedro todavía tenía eso siendo salvo, que pensaba que la salvación era solamente para los judíos, y luego le muestra con unos lienzos que coma carne, ¿verdad? Y la enseñanza es 3 veces bajaron los lienzos en la visión de Pedro, y luego vienen 3 hombres enviados por Cornelio, ¿verdad? Y eran 3 gentiles. Y el Señor le muestra que a lo que él llama inmundo, Dios ahora no lo llama inmundo, ¿verdad? Todo eso era parte de la sombra del Mesías, todo ha sido cumplido en Cristo. Él debía de comer cualquier tipo de alimento, no había ningún problema. Y le está enseñando que ahora la salvación también es para los gentiles, que Dios no hace acepción de personas. Y ustedes saben, la historia fue y compartió el evangelio a Cornelio y su familia y fueron salvos. Entonces, pero sí, hermano, aquí esta gente no quería a los gentiles, decía, no puede ser posible, ¿verdad? No pudieron matarlo, incluso en el momento adecuado frustró sus planes al entregar su espíritu. Él decidió el momento en que iba a morir, él mismo entregó el espíritu. ¿Sí? Tremendo. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, nos dice, dijo, consumado es, tetelestai. Toda deuda ha sido cancelada, todos nuestros pecados, los que hemos creído, han sido perdonados. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él iba a morir cuando y como él había establecido según la profecía. Nadie iba a adelantar su muerte. Satanás lo quiso hacer cuando lo tentó. Tírese, que mandará a sus ángeles. ¿Sí ve? No quería que llegara a la cruz, hermano. Y ahora estos también están siendo utilizados por Satanás porque no estaban creyendo que él era el Mesías. Por eso dice que buscaban señal, ¿verdad? Pero señal no se le fue dada sino la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, ¿no? Observación clave en Lucas 4, del 16 al 30. Cristo presentó un mensaje de gracia en el día en que se reflexionaba sobre la gracia, el sábado. El sábado señalaba al reposo perpetuo que recibe una persona eternamente al poner su confianza en Cristo. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo haré descansar. Descansar. La gracia nos dice que Dios lo ha hecho todo y que no podemos hacer nada. Sin embargo, el hombre arrogante quiere aportar algo. La gracia nos dice que no podemos ganar o merecer la aceptación de Dios. Sin embargo, el hombre arrogante quiere hacer algo para ganar la aprobación de Dios. Pero que dice el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún nuestras buenas obras en el mejor día son como trapos de inmundicia delante de Dios, dice Isaías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son perfectas. Necesitamos la justicia de Cristo, que puede ser imputada a nuestra cuenta por la sola fe en su obra consumada en la cruz. ¿Ha puesto usted su confianza en Cristo únicamente para ser salvo? La gracia nos dice que no somos más que depravados y que Dios es todo lo que necesitamos. Sin embargo, el hombre se cree que es lo suficientemente bueno para hacer algo para meritar la ayuda de Dios. Hermano, no hay buena obra que usted pueda hacer que pueda resolver el problema del pecado que ya ha cometido. El problema del pecado que usted ya ha cometido demanda juicio y justicia. Desde la caída del Edén, cuando el Señor le reclama a Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Verdad? No había buena obra que él pudiera hacer para resolver el problema del pecado que había cometido. Él le dijo, la sangre de tu hermano, ¿qué? Clama desde la tierra.
Justicia y juicio. Si la justicia y el juicio por nuestro pecado no son satisfechos con la muerte del Mesías, usted y yo jamás podremos ver a Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice el Antiguo Testamento. Sí, la ley le mostraba que era imposible aproximarse a Dios, pero la ley nos servía como un ayo o como un maestro para llevarnos al mensaje de la cruz. Él vino a cumplir lo que tú y yo jamás podremos cumplir. La ley mosaica. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Ha creído usted en Cristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por sus pecados y resurrección únicamente. Ha puesto usted su confianza en Cristo, así como el ladrón de la cruz se arrepintió, cambió de pensamiento y dejó de confiar en sí mismo y colocó toda su confianza que lo que Cristo había hecho, estaba haciendo en la cruz era suficiente para darle un lugar en el reino. Porque Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba creyendo que Jesús estaba muriendo por sus pecados y que fuera su iba a resucitar, porque ¿cómo iba a traer el reino? Estaba creyendo el evangelio. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo: repite esta oración del pecador. Él no le dijo: dime, confiésame todos tus pecados. Él vio fe en él y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque creyó que era suficiente. ¿Cree usted que la obra de Cristo fue suficiente? Entonces será salvo por la sola fe en Cristo únicamente. Amén. La gracia nos dice que el amor de Dios es para todos. Sin embargo, el hombre quiere excluir a ciertas personas que considera indignas. En este caso, los judíos excluían ¿a quiénes? A los gentiles. Y como decía el Señor, que los fariseos y los escribas y los saduceos, ¿verdad? Eran como ciegos que guían a otros ciegos, ¿verdad? ¿No caerán los dos al mismo hueco? Tremendo. La gracia es Dios haciendo la obra y el hombre recibiendo la bendición. Sin embargo, el hombre quiere obrar y mantenerse y merecerse la bendición por sí mismo. La salvación no es del hombre hacia Dios. La salvación es de Dios hacia el hombre por medio de Cristo el Señor y su obra consumada en la cruz. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios por medio de Cristo. Entonces vemos aquí claramente el ministerio de Jesús allí y vemos que de ahí va a salir de Nazaret y va hacia Bethsaida, ¿verdad? Y allí vamos a continuar la próxima vez. La sede central en Capernaum, se va a ubicar en Capernaum. Gracias, hermano, por quedarse hasta este momento. Pongámonos de pie y vamos a orar, amén.